Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Vaya historia que está viviendo la India. Híjole, más de 300,000 personas fueron diagnosticadas, 400,000 en las últimas 24 horas con SARS-CoV-2, nuevo récord, y 3,500 personas murieron en las últimas 24 horas en todo el país. 19.1 millones, según el Ministerio de Salud, tienen en total de contagios. Y 10 días prácticamente marcando más de 300,000 personas contagiadas. Vaya situación. Adrián Villegas, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola Jaime, ¿qué tal? Pues con gran gusto escucharte, estar escuchando todo el informativo y lamentando que ocurran o que sigan ocurriendo estos eventos de contagios, nuevamente repunte de contagios tan grandes en otras partes de la República, y esto siempre será un aviso a que todas las sociedades no podemos bajar la guardia y que lejos estamos todavía de sentir que ha sido contenida la pandemia a nivel mundial. Y precisamente, Jaime, no sobre la parte de la salud, sino sobre los efectos que probablemente se dice lleguen a ser todavía más duraderos en las sociedades del mundo, los efectos económicos de la pandemia, es que en esta ocasión quise compartir con toda tu audiencia los datos muy recientemente publicados por la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Acaba de publicar una encuesta muy interesante que se llama Riesgos que Importan 2020, una encuesta que recomiendo ampliamente observar, porque nos va a dar una visión de cómo comparamos nosotros contra los otros países de la organización en términos de la afectación al bolsillo, de la afectación económica que sienten las personas. Creo que son datos muy interesantes que va a valer la pena, Jaime, que las personas se acerquen a ellos, y yo simple y sencillamente he sustraído algunos de los datos que me parecieron podría presentar el día de hoy. ¿Te parece bien, Jaime? Me parece excelente, y comenzamos 3 minutos y nos vamos al siguiente bloque, ¿te parece? Me parece estupendo. Gracias, adelante, Jaime. Por favor, Adrián. Bueno, mira, la encuesta, como ya le dije, se llama Riesgos que Importan. Es una encuesta que se hizo en los 25 países miembros de la organización, 1,000 casos por cada país, y hay una serie de ajustes estadísticos para hacerlos comparables a estos datos, ¿sí? La primera lámina, que es nuestra lámina número 2, Jaime, es un dato bien interesante porque decidí, no puedo presentar todos los datos completos de todos los países, hacer una selección de países para que podamos ver cómo andaba México. En esta lámina vamos a ver dos cosas importantes. En el color azul, el porcentaje de respondientes en cada país que respondieron que ya sea ellos mismos o algún miembro de su familia con la que viven perdieron el trabajo o su propio negocio desde el comienzo de la pandemia. Y ahí nosotros vemos que en la encuesta hecha a los mexicanos, 26.4% declaró que había perdido su trabajo o su propio negocio. Solamente fuimos superados por Chile con 31% y Turquía con 26.9% como los países en donde se reportó mayor pérdida de empleo o de negocio propio. A nivel del promedio de todos los países fue 11.8 lo reportado, así que México, Chile y Turquía estuvieron mucho, pero mucho más por encima de lo que es el promedio. La media. Por ahí lo que pasó con Canadá, con Estados Unidos, sí, y obviamente Dinamarca, Holanda, que a veces por acá queremos compararnos con ellos, y pues bueno, mira, ahí están esos datos, y en términos de haber sufrido algún tipo de dificultad financiera, en México es donde más se reportó, 65.4 y 64.1 en Chile, contra un promedio mundial, bueno, de toda la organización, los países de la organización, de 44.3. Sí. Adrián, vamos a brincar el corte y regresamos para que redondees estos datos y veamos también
analicemos y dimensionemos el impacto, duro impacto que tuvo COVID-19. Pausa, 5:08, estamos de vuelta. A las 8 en punto, tiempo del centro del país, continuamos platicando con Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. Adrián, nos estabas diciendo de los costos, el impacto y cómo nos medimos con el que en algún momento quienes no están muy de acuerdo con estos organizaciones y organismos y agrupaciones de países, este club de ricos que le llegaron a decir, ¿no? A la OCDE. Sí, así es, Jaime. Pues mira, Jaime, estas visiones muy sesgadas, dependiendo del enfoque político que tiene el emisor de la crítica, ya sea que sea apoyo o crítica, pues no deben de dejarnos fuera de la validez metodológica que esto tiene. Y simple y sencillamente, como narro esta parte, son datos que sirven para que reflexionemos. Puede decirse que esta es una organización, neoliberal, y que entonces hay crítica porque salen unos países peor que otros países, etcétera, etcétera. Yo creo que las encuestas, cuando están bien hechas, Jaime, no tienen por qué estar teniendo estas críticas o estos tintes políticos. Lo que debemos de hacer es leerlas y reflexionar sobre ellas más que otra cosa y ver qué es lo que nos están narrando. Indudablemente, de esos 25 países, México, Chile y Turquía, pues ¿qué tienen en común? Ni geográficamente, ni idiosincráticamente, ni tal vez nada en común, pero lo que nos están diciendo es lo que opinan esos ciudadanos respecto a los efectos económicos. Y por eso es muy importante vernos en el contexto de diferentes encuestas a nivel mundial o a nivel internacional. Y estas son solamente 25 países, pero lo que estamos viendo de los datos que publicaron ellos es que indudablemente la percepción de mexicanos, chilenos y turcos respecto al impacto económico que ha tenido en sus bolsillos la pandemia es mucho peor que la que tienen en otros países. Uno podrá tener diferentes explicaciones a las situaciones económicas y financieras y a los apoyos sociales, a los gobiernos y a las políticas sociales de esos gobiernos para poder tratar de entender esto. Pero son unos datos que ahí se quedan, Jaime. Y yo, mira, pues terminaría básicamente con, si todavía tenemos tiempo, dos datos más. Si lo podemos hacer, Jaime. Adelante, nos quedan 2 minutos. Ok, el siguiente dato es la lámina número 3, Jaime, y ahí es el porcentaje de personas que respondieron que tuvieron que tomar dinero, estar tomando dinero de sus ahorros, ¿sí? O haber tenido que vender ya cosas para poder compensar el impacto de sus ingresos desde el comienzo de la pandemia. Jaime, y los datos ahí que se pueden observar son realmente fuertes, porque a nivel de todos estos 25 países, casi el 20% tuvo que haber vendido o tomar ahorros para poder salir adelante. En México fue el 40.1%, en Chile el 42.6% y el 28.5% en Turquía. Corea, por ejemplo, fue solamente el 6.8%, Holanda el 9%. Habla mucho entonces de muchas condiciones, de que puede haber la cultura del ahorro que cada quien tiene, etcétera, pero ahí están unos datos que están dejando huella en la economía de las personas y obviamente en la economía de países. Y termino, Jaime, con una rápidamente que es la número 4, y es el porcentaje de respondientes que reportaron que tuvieron que pedir prestado o están pidiendo prestado amigos o familiares para paliar el impacto de los ingresos. Jaime, en México 27% lo dijo así, 18.7% en Chile, 22.2%, a nivel de toda la organización el 9.1%. Si estos datos le hacen clic o no le hacen clic a las personas que nos están atendiendo, pues ahí está, reflexiónelos. A quien no conoce o quien no en México tuvo que pedir prestado algo en este momento para poder salir adelante. Así que son estas cosas que la salud está siendo cuidada, nos estamos vacunando, pero ¿de qué manera nos vamos a vacunar como país para resarcir la economía de los bolsillos de los mexicanos? Jaime, ese perfecto. Sería, pues, nada más la pregunta que dejo ahí, Jaime. Gracias, Adrián. Cuídate mucho. Excelente fin de semana. Igualmente, Jaime. Hasta luego. Hasta pronto. 8:05. Estamos de vuelta.